Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios, conocer más de las Escrituras. Así que gracias a nuestro Dios estamos nuevamente aquí para poder presentar la verdad presente para este tiempo. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión para invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a los videos, que comenten, que compartan este material, que activen las notificaciones, o sea, una campanita que está al lado de suscribirse. Esto servirá para que el canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, gracias por apoyar este ministerio. Gracias porque siempre están pendientes de este material que sube en este canal. El objetivo, hermanos, de cada presentación es de que ustedes crezcan en conocimiento, puedan profundizar en la palabra de Dios, puedan aprender temas de suma importancia que quizás se desconocen en el mundo cristiano. Así que, hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a conocer un tema de profecía apocalíptica. Así que, hermanos, vamos a pedir la dirección del Todopoderoso viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos asimilar este tema, podamos comprenderlo. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje a través de una pantalla, que podamos crecer en conocimiento, podamos aprender todos unánimes y así prepararnos para el pronto regreso de tu venida. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra y conocerla. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase de profecía bíblica. ¿De qué se va a tratar este estudio? Vamos a hacer un estudio sólido y profundo de lo que significa ser virgen en profecía apocalíptica. Vamos a hablar de la virginidad desde el contexto bíblico y apocalíptico. Hermanos, así que quiero que se concentren porque este tema es muy delicado. Quiero que se concentren para poder asimilar el tema. Hermanos, es importante entender de que la virginidad es muy importante para nuestro Dios. ¿Qué es virginidad? Según el diccionario de la Real Academia Española. Noten cómo dice el diccionario: virginidad, persona que no ha tenido relaciones sexuales. Noten, hermanos, que el término virginidad se puede aplicar tanto a una mujer como a un hombre, porque el término virgen significa una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Eso significa virginidad. Una mujer que esté pura, una mujer que esté completa, que aún no ha tenido relaciones sexuales. Es interesante, hermanos, que al analizar la Biblia desde principio a fin, para Dios es importante la sexualidad. Y aquí vemos cómo Dios enfatiza la importancia de la virginidad. Vamos a ver, hermanos, que para Dios la virginidad es muy importante, supremamente importante, hermanos. Vamos a ver de que Dios a los sumos sacerdotes del santuario les dio una orden, y esa orden era de que si se casaban tenían que buscar una mujer virgen. Esta era la orden únicamente para los sumos sacerdotes en el santuario. Y vamos a ver de que esto tiene su significado, porque esta es una tipología. Vamos a ver de que esto se cumple con Cristo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero es interesante que esto me llamó mucho la atención. La orden de Dios era que los sumos sacerdotes se casaran con una mujer virgen, porque para Dios la virginidad es muy importante. Y vamos a leer los textos bíblicos. Levíticos 21:7, noten cómo dice:
hablando de los sumos sacerdotes, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ahora noten los versículos 13 y 14 del capítulo 21. Levítico 21, 13 al 14, dice así: tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen. Noten que para Dios es importante la virginidad. Jóvenes, doncellas, jóvenes, varones, jóvenes, doncellas, cuiden su virginidad, porque esa virginidad le corresponde a su futuro esposo o esposa. Para Dios es importante la virginidad. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista hablando de la importancia de que los sumos sacerdotes tomaran como por esposa una mujer virgen. Dice así, comentario bíblico adventista dice: el sumo sacerdote debía casarse con una mujer virgen. No podía casarse con una viuda como podía hacerlo el sacerdote común. Por supuesto, tampoco podía casarse con una mujer cuya reputación hubiese sido manchada. La ley decía: cásense con una mujer virgen, porque la virginidad en el Antiguo Testamento, en la economía judía, era de supremamente de importancia. No era algo liviano, no era algo que se iba a tomar así superficialmente. La virginidad era algo muy preciado en el pueblo de Israel. Es interesante que cuando vamos a la Biblia vamos a notar de que la madre de Cristo, la madre humana de nuestro Salvador, la profecía decía que tenía que ser una mujer virgen. Esto dice Isaías 7:14, hablando de una profecía de doble referencia. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Noten que la profecía decía que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen, porque dijimos de que para Dios es de supremamente importancia la virginidad, y la madre del Mesías era una mujer virgen. Pero como todos sabemos, hermanos, después de que nació Jesús, María dejó de ser virgen. Porque ustedes van a ver, hermanos, antes de nacer Jesús, los profetas y los apóstoles le llaman virgen. Le anteponen el sustantivo virgen. Pero después que nació Cristo, ya no le llaman virgen, sino que los apóstoles le llaman María, Madre de Jesús. Por lógica, ya Jesús había nacido. María dejó de ser virgen. Noten cómo dice la palabra de nuestro Dios en Hechos 1:14. Hechos 1:14, refiriéndose a la Madre de Jesús, dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué hoy ya no se le llama virgen? Porque por lógica, aquí ya nació Cristo. María dejó de ser virgen. Aparte que el griego dice de que José conoció a su mujer María después que nació Jesús. Eso lo dice Mateo 1:25. Indica que José y María vinieron a tener relaciones sexuales después del nacimiento de Cristo. Eso lo dice en el griego el término conocer. Dice la Biblia israelita nazarena y el código textual hebraico: no tuvieron intimidad hasta que nació su hijo Jesús y le pusieron de esa manera
Jesús. Es interesante que la profecía decía que el Mesías iba a nacer de una mujer. Gálatas 4:4 nos dice lo siguiente. Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació de una mujer virgen y nació por donde nacen todos los seres humanos en esta tierra. Nació de mujer. Por tanto, María ya no se le puede llamar virgen. Simplemente los evangelios le llaman María, Madre de Jesús. Volvamos al tópico que estamos estudiando. La profecía decía que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Y el apóstol Mateo lo corrobora y hace una referencia a Isaías 7:14. Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. Noten cómo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí el profeta es el profeta Isaías. Mateo está haciendo una alusión y una referencia a lo que dijo Isaías cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y antes de este texto dice que al niño le pusieron Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados, porque en el griego la palabra Jesús es Yahweh salva o Jehová salva. Estoy dando estas referencias bíblicas, hermanos, para que notemos que para Dios la virginidad es muy importante. En el Antiguo Testamento las mujeres se preservaban virgen para su esposo, porque en la cultura hebrea esto le tomaba mucha importancia. No es como hoy, hermanos. Es difícil que una mujer o un hombre lleguen vírgenes hasta al matrimonio. Es poco probable que suceda eso. Sucede, pero es muy poco. La mayoría de personas, jóvenes, varones y hembras que llegan a la boda, ya no llegan vírgenes. Mientras que en el Antiguo Testamento era muy importante la virginidad, era muy preciada la virginidad. Y la virginidad en el Antiguo Testamento estaba asociada con pureza, santidad y obediencia. Por eso es que los israelitas le tomaban mucha importancia a la virginidad. Ahora, es importante entender, hermanos, que la virginidad también tiene que ver con algo espiritual. O sea que la virginidad no solamente es algo físico, que tiene que ver con alguna membrana. La virginidad está relacionada también con algo espiritual, porque las mujeres vírgenes se mantenían tanto completas en su físico como también en lo espiritual, porque el término virgen no solamente abarca algo sexual, sino también va más allá de lo físico, tiene que ver con algo espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Y vamos a ver de que la Biblia relaciona la virginidad literal con algo también espiritual. Y como les dije, que la virginidad está asociada con santidad, pureza y obediencia a la ley de Dios. Es interesante, hermanos, que al analizar la Biblia, esos sumos sacerdotes que ministraban en el santuario eran un tipo y un símbolo de Cristo. El verdadero sumo sacerdote es Cristo. Significa que la novia y la esposa de Cristo, hablando espiritualmente, no proféticamente, porque proféticamente la esposa de Cristo es la Nueva Jerusalén. Pero aquí estamos haciendo una metáfora. Espiritualmente hablando, la novia y la esposa de Cristo es la iglesia, hablando en términos metafóricos. Cristo es el sumo sacerdote,
su novia también tiene que ser virgen. Y la Biblia recalca esto. Por ejemplo, Hebreos 7:17 dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo es sacerdote y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Noten cómo dice Hebreos 4, versículo 15 al 16. Hebreos 4, 15 al 16. Para que notemos que Cristo es sacerdote y también es sumo sacerdote. Dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote es Cristo, que ministra en el santuario celestial. Busquemos ahora la mujer virgen. Tiene que ser la iglesia, hablando espiritualmente. Noten cómo dice el apóstol Pablo, hablando o haciendo uso de esta analogía o de esta metáfora. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esto se llama metáfora, comparación. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Noten el valor implicado que tiene que ver con la virginidad. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Noten que ahí está implicado el término virginidad, porque la virginidad en el Antiguo Testamento estaba asociada con pureza, santidad y obediencia a la ley de Dios. Dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es el término virginidad. Pablo está haciendo alusión al término de virginidad cuando dice sin mancha y sin arruga, porque así tenían que ser las novias y las esposas de los sumos sacerdotes en el santuario. Cristo es nuestro sumo sacerdote, por lo tanto nosotros como el cuerpo de Cristo, nosotros como el cuerpo espiritual de Cristo, tenemos que preservarnos puro para nuestro novio y esposo espiritual, que es Cristo. Y la virginidad está asociado con santidad. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia. La iglesia tiene que ser como una virgen pura para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, noten que Eva, al dejarse engañar, dejó de mantenerse virgen, hablando espiritualmente. Cuando alguien desobedece el mandamiento de Dios, está siendo desleal a la fidelidad conyugal, hablando espiritualmente. Porque ahora Pablo, noten que habla de la mujer literal, pero está haciendo una analogía. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Noten, hermanos, la iglesia, nosotros como parte de la iglesia, tenemos que mantenernos virgen. No tenemos que contaminarnos con el pecado, con apostasía, con libertinaje. La iglesia debe de ser leal, la iglesia debe de ser fiel a su esposo espiritual, a su marido espiritual, que es Cristo. Cuando una iglesia se aparta de estos principios, espiritualmente se convierte en una ramera. Noten la comparación y la analogía que traemos hoy
para hacer la aplicación homilética. Cuando una iglesia se mantiene fiel a la palabra de Cristo, a la palabra de su esposo espiritual, esa iglesia se está preservando pura y virgen. Pero cuando una iglesia se aparta de estos principios, cuando una iglesia se aparta de la ley de Dios, espiritualmente está convirtiéndose en una iglesia apóstata y ramera. Y esto es importante que entendamos esto, hermanos. Virginidad, sinónimo de pureza, lealtad y obediencia. Santidad. Dejar de ser virgen en profecía representa apostasía, libertinaje y pecado. Y vamos a ver que cuando Israel, el pueblo de Dios, que Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa y lo llevó a las faldas del monte Sinaí, Dios hizo un casamiento con Israel, hizo un pacto. Y la Biblia dice que Israel prometió fidelidad a su esposo. Sí obedeceremos. Eso está en Éxodo 19. Pero vamos a ver de que en el transcurso del desierto, el pueblo de Israel le causó problemas y problemas a Dios. Y cuando Israel caía en apostasía y en desobediencia, espiritualmente se convertía en una ramera. Y esto estaba pasando en los tiempos de Ezequiel. El pueblo de Israel se convirtió en una prostituta, en una ramera. Noten que estoy hablando espiritualmente, porque la virginidad tiene una connotación espiritual. También no ser virgen tiene una connotación espiritual. Virginidad representa santidad, pureza y lealtad. Dejar de ser virgen significa prostitución ramera, hablando espiritualmente. Y vamos a notar eso, que Dios usó esos calificativos contra Israel apóstata, porque según el capítulo 8 de Ezequiel, Israel, o sea, Judá, se fue en pos de otros amantes, refiriéndose a otras culturas paganas e idolatría de las naciones vecinas. Cuando Israel asimilaba las costumbres paganas de las naciones y caía en idolatría, noten cómo Dios hace la comparación. Ezequiel 16, 28 al 30 dice así. Noten, hablando de Israel o de Judá, fornicaste también con los asirios. Aquí está hablando en términos simbólicos, hermano. Por no haberte saciado y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Esto está hablando en lenguaje simbólico, como Israel adoptó la idolatría de estas naciones. En ese sentido, Israel estaba fornicando. Y dice, no te saciaste, fornicaste con los asirios, fornicaste con los caldeos, fornicaste con los de Canaán, y tampoco te saciaste. Ahora, noten cómo Dios le llama a su pueblo, que era virgen cuando estaba fiel, pero cuando se apartó de esa lealtad, se convirtió. Noten cómo le llama a Dios. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Israel, después de que era virgen, hablando espiritualmente, al desviarse, se convirtió en una ramera desvergonzada. Tremendo, hermano. Ramera desvergonzada. Hermanos, una iglesia, por muy alta que sea su posición, no importa si esa iglesia tiene buenos títulos, no importa si esa iglesia tiene buenos cultos regulares o buenos cultos cada 7 días, no importa. Pero si una iglesia adopta costumbres y prácticas del mundo, se está convirtiendo en una ramera. Dejó de ser virgen, dejó de cuidarse para su esposo espiritual y se convirtió en una ramera. Y esto no es un monopolio solamente que debemos de aplicarlo a Israel.
también lo podemos traer a nosotros. Cuando nosotros, como parte de la iglesia, nos asociamos con el paganismo, con el pecado y con la mundanalidad, estamos también siendo parte de la ramera. ¿A dónde dice eso? Santiago 4, versículo 4. Santiago 4:4 dice así, noten cómo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tremendo, hermanos. Noten, hermanos, nosotros podemos ser miembros de la iglesia tal, pero si en su iglesia están practicando cosas del paganismo, del mundo o tradiciones del mundo, esa iglesia se está convirtiendo en ramera, porque aquí vemos la tipología con Israel. Israel, hermanos, era el pueblo de Dios, hermanos. El pueblo preciado de Dios, era la esposa espiritual de Cristo, de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando Israel se apartó de la ley de Dios y empezó a copiar costumbres de las naciones paganas, cayó en idolatría, y el título era simplemente que era una ramera. Y esto puede pasar también con nosotros, hermanos. ¿Cuántas iglesias ahora, hermanos, practican tradiciones del mundo? ¿Cuántas iglesias, hermanos, han metido prácticas del mundo a su medio y han hecho una mezcla de santo con lo profano? Son iglesias que se han prostituido y por lo tanto el término ya no es virgen. Ya no es virgen esa iglesia, sino que es una ramera. Y no importa que tenga buenos títulos, no importa, hermanos, porque el principio es claro. Si nos apartamos de la ley de Dios, si seguimos a otros amantes, hablando espiritualmente, estamos practicando cosas de una ramera desvergonzada. Y estoy recalcando este punto, hermanos, para que entendamos qué significa el término virginidad y qué significa el término ramera, porque son dos términos que están en contraposición. Igual cuando hablamos del término virginidad, hablando literalmente, porque virginidad significa pureza, una mujer que no ha tenido sexo todavía. En lo espiritual es lo mismo. Cuando una iglesia se mantiene pura para su esposo, esa iglesia es virgen, pero cuando se aparta se convierte en ramera, hablando espiritualmente. El principio es el mismo, no lo podemos alterar y cambiar. Ahora, si entendimos este punto, vamos ahora a hablar de la virginidad en Apocalipsis. En Apocalipsis, este término de ser virgen y de virginidad se le aplica únicamente a los 144,000 y a la iglesia remanente. Es bien importante que sepamos diferenciar esto en Apocalipsis. Cuando se habla de los 144,000, la Biblia le llama que son vírgenes. No se olviden lo que estamos estudiando. Lo literal se aplica espiritual en la Biblia. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 14, versículo 4. Hablando de los 144,000, noten cómo se les describe. Da muchas características, pero estamos hablando específicamente de lo que significa ser virgen en profecía. Apocalipsis 14, versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, son vírgenes, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Noten que esta virginidad tiene que ver con algo espiritual. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, algunos intérpretes protestantes han interpretado que de la virginidad que se habla aquí es una virginidad literal, que son solamente hombres, que no se van a casar o que nunca se casaron, porque estos cristianos interpretan el símbolo como algo literal, porque ellos dicen de que los únicos que van a formar parte de los 144,000 son hombres y que nunca tuvieron sexo o que nunca se casaron. Pero esa interpretación es errónea, porque en el capítulo 14 estamos tratando con símbolos. La virginidad aquí es simbólica.
La virginidad de la que se habla aquí tiene que ver con pureza y santidad, ya que el sexo en el matrimonio no contamina a nadie. Porque si ustedes notan, dice, no se contaminaron con mujeres. El matrimonio no contamina a nadie, hermanos. Quiero que entiendan ese punto. Casarse o tener relaciones sexuales dentro del matrimonio no contamina a nadie. Por lo tanto, no podemos pensar de que aquí se habla de una relación sexual que contamina literal, o que los 144,000 son únicamente hombres, ninguna mujer. No, aquí estamos tratando en términos simbólicos. Quiero que entendamos esto. Porque el matrimonio y las relaciones sexuales a nadie lo contaminan en el santo vínculo del matrimonio. Por lo tanto, está fuera de contexto pensar de que aquí se habla de una virginidad literal. Porque el casarse a nadie lo contamina. Noten cómo dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Noten, hermanos, por lo tanto queda descartada la interpretación que estos son solamente hombres y que es una virginidad literal. Estamos tratando el lenguaje simbólico. El contexto habla de virginidad espiritual. No se contaminaron con mujeres significa no se contaminaron con el pecado, con la falsa doctrina o la apostasía de la ramera y sus hijas que encontramos en el capítulo 17 de Apocalipsis. Repito, cuando la Biblia dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, debe de entenderse una virginidad espiritual. Se asocia en Apocalipsis con fidelidad, no se mezclaron con el pecado, ni la apostasía, ni las falsas doctrinas de la ramera y sus hijas. Inclusive, el contexto lo enfatiza. Apocalipsis 14:5, noten lo que dice después de hablar de las características de los 144,000, dice: en sus bocas no fue hallado mentira. O sea que la virginidad de los 144,000 significa que no se mezclaron con el pecado. Está hablando de una virginidad espiritual, porque la mentira es infracción de la ley. Mentir es pecado. Dice, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que la palabra mancha aquí es virginidad espiritual. Esto es el contexto del versículo 4. Cuando la Biblia dice que los hijos de Dios deben de ser vírgenes, significa que no debemos de contaminarnos con el pecado, ni la falsa doctrina, ni la ramera. Vamos a leer, hermanos, que la virginidad de los 144,000 está asociado con lealtad, fidelidad, santidad y obediencia. Hay un salmo que es el Salmo 15, versículo 1 al 5, y vamos a notar de que este es el Salmo de los 144,000, el Salmo 15, y noten cómo se asocia quiénes son los que van a habitar en el monte de Dios, porque según Apocalipsis 14:1, los 144,000 están en el trono de Dios. Por lo tanto, el Salmo 15 se le conoce como el Salmo de los 144,000. Muy importante este detalle. El Salmo de los 144,000 es el Salmo 15. ¿Por qué razón? Noten cómo dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Según Apocalipsis son los 144,000. Ahora noten cómo dice: ¿quién morará en tu santo monte? Los 144,000 están en el santo monte de Dios, Apocalipsis 14:1. Pero noten que esta es una pregunta: ¿quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Esto significa ser virgen, hablando espiritualmente. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla la verdad. O sea que ningún chismoso formará parte de los 144,000, porque los 144,000 es el último remanente de justos vivos
que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob y por el decreto de muerte que impondrá la bestia y la imagen de la bestia en Apocalipsis 13. O sea que si usted y yo somos fieles y estamos vivos, formaremos parte de los 144,000, porque la virginidad significa obediencia, lealtad y santidad. Aquí lo dice el texto: el que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura. O sea que ningún usurero formará parte de los 144,000. Esto es tremendo, hermanos. Quizás vamos a dar un tema de la usura, hermanos. Esto se está viendo muy común hoy en día, aún está en las iglesias. Prestan dinero a otro hermano y hacen que el hermano le dé más de lo que prestó. Eso se llama usura. Es un pecado que la Biblia lo recalca, la usura. Gente que vive de la usura, gente que se está comiendo vivo a su prójimo a través de la usura. Le presta dinero y le pide usura. Ningún usurero formará parte de los 144,000. Porque aquí dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Porque esto significa ser virgen, ser leal, ser obediente, vivir en pureza y santidad. Eso significa virginidad en lenguaje espiritual y profético. Es interesante, hermanos, que los 144,000 no se contaminaron con mujeres. ¿Cuáles mujeres? Vimos que esto no es literal, porque el matrimonio y la sexualidad en el matrimonio no contamina a nadie. Ahora, es interesante que las únicas mujeres que se mencionan en Apocalipsis las encontramos en el versículo 5 de Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 encontramos unas mujeres y son rameras. O sea que los 144,000 no se mezclaron con las falsas doctrinas y el pecado y la apostasía de estas rameras, que simbólicamente son las iglesias apóstatas. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 5, hablando de la ramera llamada Babilonia. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que los 144,000 no se mezclaron con las prácticas de estas iglesias apóstatas, porque la ramera en profecía representa iglesias apóstatas. Interesante. Ahora, ¿de dónde viene esta referencia? No contaminarse con mujeres. Es interesante notar, hermanos, que más de 1,000 referencias que encontramos en Apocalipsis vienen de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. El libro de Apocalipsis está saturado con simbología, historias y referencias que provienen del libro de Génesis. Y esta terminología, no contaminarse con mujeres, viene de Génesis capítulo 6. El diablo, para destruir a los hijos de Dios, siempre ha usado mujeres. No estoy diciendo que la mujer sea mala, quiero que me entienda bien, porque aquí no somos machistas ni feministas. El diablo usa a las mujeres, porque la debilidad del hombre después de la entrada del pecado han sido las mujeres, mientras que la debilidad de la mujer es el oído. La debilidad del hombre es la mujer, la vista. El hombre se deja encantar por lo que ve, mientras que la mujer es el oído. Una mujer puede ser, hablando físicamente, no puede ser tan atractiva, pero si un hombre le dice que es bella y hermosa, eso la va a encantar. Inclusive eso hizo el diablo con Eva, le encantó los oídos.
Mientras que la debilidad del hombre es la vista, se deja guiar por lo que ve. Notamos lo que pasó con Sansón. Se dejó guiar por lo que veía, codició una mujer impía y esos mismos ojos con los que vio a esa mujer impía, más tarde los filisteos se los sacaron. Es interesante que el diablo siempre ha usado esta táctica para hacer caer a los siervos de Dios. Son las mujeres. Noten cómo dice Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, ahí están las mujeres, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Noten que el diablo usó a mujeres, las hijas de los hombres, para mezclarse con los hijos de Dios. Este texto, hermanos, algunas iglesias protestantes sostienen de que estos hijos de Dios eran ángeles que bajaron y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Pero esa interpretación no es propia de los protestantes, proviene de un libro pseudoepígrafo llamado el libro de Enoc. El capítulo 36 del libro de Enoc sostiene de que estas hijas de los hombres eran mujeres impías que tuvieron relaciones sexuales con los ángeles del cielo que bajaron. Pero esto es erróneo, porque Jesús dijo que los ángeles del cielo no se casan ni se dan en casamiento, o sea, no pueden reproducirse, son asexuales los ángeles. Este versículo tiene su contexto. Cuando analizamos los contextos anteriores, que son los capítulos anteriores, vamos a notar que las hijas de los hombres son las mujeres impías que provenían del linaje impío de Caín. Inclusive en el capítulo 4 encontramos dos mujeres, Ada y Sila. Mientras que los hijos de Dios son los descendientes del linaje santo de Set, que encontramos en el capítulo 5. Es como decir, los hijos de Dios, o sea, los hijos que temían a Dios, se unieron en relaciones ilícitas con mujeres impías. Es como decir, los cristianos buscaron mujeres impías para casarse. De eso está hablando aquí. Y noten lo que hizo el diablo. El diablo usó a mujeres para que los hijos de Dios dejaran de ser vírgenes. Por lo tanto, la referencia que encontramos en Apocalipsis 14, versículo 4, proviene de acá. Satanás hará lo mismo con los 144,000. Hará que las mujeres impías de Babilonia los hagan caer, los hagan tropezar, pero Apocalipsis dice que esos no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes, se mantienen puros, fieles en un mundo de rebelión y apostasía, y no se mezclan con ninguna ramera ni con sus hijas. Hermanos, y esto no es solamente algo que tienen que tener los 144,000, este es un mensaje para todo. Dios quiere que sus hijos siempre se mantengan puros, siempre que sean fieles y obedientes a su palabra. Ese es el anhelo de Dios y lo ha tenido siempre durante toda la historia, que su iglesia se mantenga fiel y pura, que se mantenga fiel a la ley de Dios. O sea que el mensaje de ser virgen no solamente tiene que ver con los 144,000, porque también es un mensaje para nosotros. Dios quiere que nosotros nos mantengamos vírgenes, como dijo Pablo, que la iglesia debe de mantenerse virgen únicamente para su novio y su esposo espiritual, que es Cristo. Hermanos y amigos, si queremos serle fiel a Dios en esta tierra, hay que mantenernos vírgenes. Apartémonos del pecado, apartémonos de la apostasía, apartémonos de la falsa adoración, apartémonos de la mundanalidad, porque solamente los vírgenes entrarán en el trono de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos entender qué significa la virginidad en lenguaje profético. Dios les bendiga. Espero que hayamos sido bendecidos con este estudio y que Dios nos ayude, hermanos, para que cada uno de nosotros busquemos esa virginidad
y solamente le corresponde a Cristo, nuestro esposo espiritual. Dios nos bendiga. Vamos a orar para alegrarse a nuestro Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos diste este alimento espiritual. Gracias, Señor, porque descubrimos qué significa ser virgen en lenguaje profético. Bendice a tus hijos, a cada uno de nosotros, para que nos podamos mantener vírgenes en este mundo de rebelión y apostasía. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.